no esperemos, yo como colaborador, de que mi líder toque mi puerta y te diga, oye Sol, te quiero dar feedback y realmente quiero que crezcas. Puede darse, pero te puede tocar, ¿no? Entonces Lean tenía uno de los frentes, mentalidades, comportamientos y capacidades, ¿no? Entonces yo entré a mentalidades, más conocido como MVC. En inglés, para lo que conocen. Mira, yo creo que si es que la primera que se me ocurre, que si le preguntaras a mi jefa, hay gente que me conoce de cerca, me diría intensivo. ¿Cómo estás? Hola, Josie, bien. ¿Tú qué tal? Arrancando un nuevo año. ¿Qué tal te ha ido el cierre de año? Pues bien, ya habiendo disfrutado fiestas, disfrutado un poco del verano, y estamos en un nuevo podcast. Ay, ¿qué viene para hoy entonces? Tenemos a una invitada súper especial y que tú la conoces muy bien, Fiore. Sí, bueno, hemos trabajado juntas, bastante tiempo. Así. Una buena experiencia. Y creo que vale la pena contarles a nuestra audiencia quién es Sol, que va a ser nuestra invitada del día de hoy. Sol cuenta con más de 10 años de experiencia profesional, especializándose en gestión humana, desarrollo del talento y cultura organizacional. Además, tiene experiencia en producción, mejora continua de sectores como consumo masivo y telecomunicaciones. Adicionalmente, es magíster en estrategia y liderazgo con especialización en dirección estratégica y formación en business coaching. Y tiene muchos conocimientos de Lean Manufacturing porque trabajaba en excelencia operacional. Así que con nosotros vamos a conversar hoy con Sol para ver cómo se construye la cultura, el alto desempeño en las organizaciones y cómo ha vivido Supply desde su perspectiva. Sí. Bien. Hola Sol, bienvenida. Hola chicos, gracias por la invitación. ¿Cócmo estás, Solcito? ¿Cómo estás? Bien, bien, súper contenta, la verdad que han dicho tanta cosa que ya me ha enrojecido. No, tranquila, Sol. Siéntete como en casa. Cómoda en ese espacio. Gracias, chicos. ¿Cómo te ha tratado el verano? A ver, Sol, ¿qué has hecho en estos 3 primeros meses del año? ¿A qué te dedicas? A ver chicos, les cuento. Estos meses, bueno, yo no estoy viviendo actualmente acá en Lima, estoy en Lima últimamente. Vivo en el norte, vivo exactamente en Trujillo, pero viajo mucho por el norte. Pero últimamente he estado por acá por trabajo, he tenido varios eventos. La verdad es que no he disfrutado mucho de la playa, pero se viene próximamente un poquito porque estoy en el norte, así que próximamente van a ver un nuevo color en mí. Cerca de la playa. Sí. Para todo el año. ¿Y eres team verano o team invierno? No, ya no. Ah, team verano, bueno, le gusta el No, sol no puede ser de invierno. Claro. Es verdad. Buen punto. Sol es de verano. No hay que piensas, pues yo sí. Bueno, entonces, yendo por esa línea, si tuvieras que escoger 3 palabras que te describirían, ¿cuáles serían esas 3 palabras? Así, random, ¿no? Random. Mira, yo creo que si es que la primera que se me ocurre, que si le preguntaras a mi jefa, hay gente que me conoce de cerca, me diría intensivo. Uy, al máximo. Por ahí, un poquito, sí, valida. Intensa, las 3 palabras me dijeron ahí, por ahí. Ya está. No, sí, o sea, si quiero algo voy y ahí estaré y no te soltaré hasta conseguirlo, así que... Mueve todo, mar, cielo y tierra por lograrlo, ahí está, ¿ya ves? Wow. Bueno, el otro que ya está mucho más en línea, lo que me apasiona es, soy muy poco gente, ¿no? Entonces sí busco ayudar a las personas a desarrollarlas, tanto laboralmente como ya desde por mi lado, fuera del trabajo, ¿no? En mis tiempos libres. Me encanta y es algo que me apasiona y que busco constantemente aprender cosas nuevas, ¿no? Qué interesante. Wow. Y eso que no hemos visto su profesión. Y eso, Sí. Mi profesión no tiene nada que ver con eso, la verdad. No tiene nada que ver con eso, mi profesión. Distinto, pero es un enfoque, creo que es prioritario, ¿no? Porque creo que en la mayoría de empresas siempre buscamos que el foco es la gente, ¿no? Creo que es lo esencial. Además, creo que en este país, donde amerita mucho el esfuerzo, hay mucha necesidad, cuidar de las personas le permite a las empresas tener un futuro sostenible. Porque finalmente lo que hace una organización son las personas que trabajan allí. Tal cual, así es. Tal cual. Y diría que lo tercero, que está bastante ligado a lo primero,
y que si no vives en una organización es pocos resultados, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Me ha acompañado mucho el tener claro qué es lo que están buscando las empresas, qué es lo que busca mi rol, cuál es mi meta y finalmente en base a eso ir por ello, ¿no? Sí. Bien, entonces creo que ya estamos en ritmo. Vamos con algunas preguntas y para iniciar, ¿no? ¿Cómo fue tu comienzo en Supply? ¿Dónde comenzaste? ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Qué aprendizajes te dejaron? A ver, cuéntanos un poquito. Mira, de hecho, mi fuerte toda mi trayectoria especialmente ha estado en recursos humanos. Sí, en recursos humanos, en verdad tengo un poquito más de 10 años, como 13 años en mi mundo laboral. Y te diría que más o menos como 10 años, un poco más, he estado solamente en recursos humanos. Justo pasó, no sé si se acuerda Fiore, estaba en otra empresa donde nos conocimos, que justo yo estaba teniendo un paso por no recursos humanos, sino mejora continua, y mejora continua pertenecía a la gerencia de operaciones, pero veía muchísimo ahí, para los que conocen un poquito más de este mundo de supply, la parte de Lean, ¿no? Entonces Lean tenía uno de los frentes, mentalidades, comportamientos y capacidades, ¿no? Entonces yo entré a mentalidades, más conocido como MVC. En inglés, para lo que conocen un poquito de siglas en inglés. Entonces, ese frente hablaba mucho de gente, gestión de cambio, acompañar al líder, etcétera. Y pues ese frente me apasionaba, pero también aprendía, bueno, yo soy ingeniero industrial, creo que no lo dijiste, soy ingeniero industrial, pero mi mundo me ha llevado mucho a todo el tema de recursos humanos, que en verdad es lo que me encanta. Y dentro de eso también, pues, era aprender de aplicar lo que en algún momento me habían enseñado dentro de la carrera, utilizar tal cual en el piso, pero también utilizando, pues, todo lo de recursos humanos, todos los procesos de gente en el día a día, ¿no? Entonces aprendí mucha metodología ahí y ya estaba, creo que año y medio más o menos en la posición, y justo me acuerdo que una chica... ¿Qué pasó? Ay, que ya me acordé, ya me acordaste. Yo no, Un hito, marcó su historia. ¿Qué pasó? La verdad es que llegué un poco engañada, ¿ya? Mi jefe en ese momento me dijo, Sol, como siguientes pasos, ¿te interesaría en algún momento pasar por producción? Y yo, sería interesante, modo de pasantía, ¿no? Pasantía. Claro, como unos meses, ¿no? Porque yo sí creo que vale un montón, sí, o sea, te genera un montón de valor ya desde el rol de business partner que normalmente había tenido, el conocer de cerca la necesidad del cliente, pero ya desde el otro lado de la moneda, ¿no? No como teoría, sino realmente viviéndolo. Claro. Totalmente, o sea, hace mucho de diferencia. Entonces mi jefe me dice, sí, estaría chévere. Como, 3 meses nada más. Sí, una cosita, ¿no? Como, sí, estaría muy interesante el tener una experiencia, ¿no? Justo en ese momento, nunca me olvidaré, la líder de la línea PI7 pañalera. Ahí está. No decimos empresa, pero pañalera, perdón, no decimos empresas, pero pañalera, ya. No, mis niños de la PI7, ya, mis niños de la PI7, ya. Sí, ahí les voy a pasar el podcast. ¿Qué pasó? Ya. Entonces me dice, ella se fue a estudiar inglés, entonces en teoría era algo de 3 meses. Era corto. Porque iba a estudiar inglés, la verdad es que, es más, en la compañía no se solían dar esas licencias sin goce, era una cosita como, de verdad que del cielo, ¿ya? Yeah. Fue la última que se cerró. De ahí nunca más hubo ese beneficio, se cerró, ¿ya? Entonces, nada, se fue. 3 doritos no, medio dorito después viene pandemia. Uy, medio dorito después, yo ya estaba en mi pasantía, dije, bueno, aprenderemos, vamos a aprender. Motivada, sí, obvio, no, claro, llega pandemia. Sí. Ya, lo único que yo tenía claro es que yo no sabía nada de seguridad, lo que me habían enseñado pues en la universidad, ¿no? De calidad, de productividad, lo único que sabía era gente, nada más, solamente de gente. Entonces dije, esto está perfecto. Como todos vivimos en la pandemia, pues fue un contexto muy duro, ya aprendí a hacer 800 horarios porque la gente pues rotaba, todas las rotaciones, yo en ese momento tenía cerca de 30 personas a mi cargo y esas
personas pues no siempre podían ir porque se enfermaban, porque el familiar, etcétera, ¿no? Entonces era complejo de por sí. Todos los días cambiaban el horario. No, o sea, vivías una realidad mañana, tarde y noche distinta, ¿no? Entonces, y también el no dormir mañana, tarde y noche distinta, ¿no? Entonces ahí tenía 24/7. Entonces algo que era 3 meses, pues terminó siendo un poquito más de un año, ¿no? Entonces fue un año y medio. Sí, más o menos. Sí. Yo digo, o sea, de hecho, en verdad, en cualquier proceso que he estado, es más, a mi mismo jefe en ese momento, ya pasé con el jefe líder de producción, yo siento que ha sido el rol más duro, pero al mismo tiempo más gratificante que he tenido, porque de todas maneras, o sea, exige mucha demanda tuya a nivel física por las rotaciones que se tienen, hay que estar, o sea, no sé si te acordarás, Pío, pero a mí me llamaban para decir, oye, la máquina no está funcionando, y yo no sé nada de la máquina. Entonces, ¿qué hago con la máquina? No sé nada. Y dice, no sé nada de la... Y ahí venía el Intensity, ¿no? O sea, ahí venía el Intensity, pero a su máximo esplendor. No, el mantenimiento estaba seco, o sea, todo, el electrónico, el mecánico, no sé, todos los tipos de mantenimiento estaban ahí secos conmigo, ¿no? El analista de producción, que en teoría era el especialista, no había manera. Yo, si había sido un mal día, al día siguiente a todos los tenía haciendo ACRs, hinchando, no, olvídate, realmente Intensity, ¿ya? No, y si no me contestaban, porque a veces había madrugada, ¿crees que yo me iba? No, yo subía, ¿no? Entonces, no respondía el analista. No respondía al jefe, y ahí seguíamos subiendo, así sucesivamente, porque la cosa... O sea, y aunque era pandemia, que uno decir, pucha, probablemente van a ser más tolerantes, y que sí, la verdad es que la empresa es súper buena, pero mi enfoque en resultados también era algo como, no me permitía el soltar, ¿no? Y el decir, ok, me voy a justificar que haya sido un mal día, no, tenía que igual funcionar, ¿no? Entonces, no, fue increíble. O sea, yo siento que fue mucho aprendizaje, ¿no? A nivel físico también el estar abierto, porque en cualquier momento te podían llamar, pero también lindo, hermoso el tener un equipo, ¿no? No, a mí me encantó, o sea, me encantó esa experiencia, el poder y liderar un equipo, que en verdad, algo que mi propósito para ir a esa línea era obviamente entregar resultados, pero que sea la mejor línea, que sea bench en cuanto a gente, ¿no? O sea, que saque el mejor engagement, que la gente viva la colaboración, que la gente crezca, que realmente yo pueda decir, oye, mi gente no simplemente está ahí, sino yo promoví, la gente como tuvo otras oportunidades de desarrollo. Entonces, y con mucho orgullo puedo decir que sí pasó eso, ¿no? Entonces, por eso es que yo siento que fue el rol más duro, porque fue un contexto en verdad también duro, pero me trajo mucha gratificación también haber pasado por ello, ¿no? Bastante aprendizaje, de todas maneras, claro, y más en pandemia, porque claro, en una situación normal, creo que lo tienes medio controlado, pero sí. Una variable que había era que nos faltaba la gente, la máquina tenía que parar, que no había insumos también, porque a veces pasaba eso, no llega el material, es que cerraron el puerto de acá, pucha, o sea, eran ya más variables. Complicado. Aunque yo interpreto, a medida que te iba escuchando, o sea, no sé si llamarlo intensity. ¿Sabes por qué? Porque a veces en manufactura o en operaciones, si tú te quedas ahí esperando 1 hora con la máquina parada, es volumen de producción tardío. Entonces, ese sentido de urgencia para poder atender, oye, no, que ya pasó media hora, que 40 minutos, y esa intensidad para poder responder ante una parada, creo que también es un sentido lógico de la urgencia que puede representar para un área de operaciones, un área de supply. Entonces, no sé si está mal, yo lo veo porque yo he visto otras empresas donde dejan la máquina parada 5 o 6 horas hasta el día siguiente y no hacen nada, y en supply las cosas pasan muy rápido, y si no reaccionan rápido, o sea, sí se necesita un sentido de intensidad para poder
entender que las cosas son urgentes y que no puedes esperar tanto, ¿no? O para que las cosas sucedan. Porque claro, si tú ves que el mecánico no te responde y tiene que responderte, escucha ya, pues tienes que empezar a llamar al jefe, mira, necesito eso para que vaya otro mecánico, no sé, o el otro eléctrico. O sea, yo creo que sí es necesario para que la planta funcione. Sobre todo ahí, por el contexto también, la operación es que no puede parar, pues si no, ¿para qué trabajamos en la planta? Lo que me pasaba también era que yo buscaba de que no solamente entreguemos, o sea, se llegue a la productividad o que sea un buen día de producción, sino que también la gente esté segura, ¿no? Y que el producto también sea de calidad, ¿no? Entonces me acuerdo, o sea, la verdad es que haciendo cherry a esta empresa, no diciendo el nombre, sin decir el nombre, es que sí es una empresa que se enfoca mucho en cuidar a su gente, ¿no? Entonces yo estaba loca en el sentido y realmente, si bien es cierto yo acompañaba y todo el tema, para mí era un no negociable el cumplir los básicos de seguridad, especialmente, ¿no? Entonces sí había en algún momento, y puede ser normal, de que nos gane el número, la productividad, el OE cómo está o el waste cómo está, ya no pares la máquina, pero ok, te puedes volar un dedo, ¿no? Entonces ahí venía mucho este ejemplo, ¿no? O sea, este role modeling y lo tengo muy presente, que de verdad es una herramienta que aprendí y que lo llevo a mi vida también en otros roles que he podido tener, es este modelo de influencia, ¿no? No esperes que la gente haga si tú realmente no estás siendo consecuente, ¿no? Si tú realmente no, en el día a día no lo estás viviendo, ¿no? Entonces, si tú le dices, oye, cuida de tu seguridad, cuida de tu vida, pero en el momento es, no pares la línea, no pares, tranquilo, no pares, ¿no? Entonces, ok, lo que va a pasar es que cuando tú no estés, lo van a hacer peor, ¿no? Y habían niveles, ¿no? Yo teníamos operadores líderes, distintos niveles de operadores, pues el operador líder, yo no estaba las 24 horas en la línea, ¿no? Entonces era muy probable que el operador líder le pidiera lo mismo a los otros niveles de operadores, ¿no? Entonces, y sí, pues podía haber algún tipo de fatalidad, ¿no? Entonces, es algo que también aprendí mucho dentro de este 360, ¿no? Como líder, no solamente eres líder para exigir resultados y traer números, sino también eres líder y eres responsable de cuidar a la gente que tienes ahí, ¿no? A nivel de seguridad, y si es que una empresa que en verdad tiene un impacto y tenía un impacto externamente, es cómo aseguras que lo que está en tu scope, pues entregues producto de mejor calidad posible, ¿no? Entonces, eso, pero todo parte, y eso aplica para todas las áreas, de el ejemplo que tú puedes ser y que seas consecuente con lo que realmente haces en tu día a día y estás diciendo, ¿no? Ahí me salía la duda, o sea, yo he conocido personas muy expertas en producción, manufactura, calidad, ya sus indicadores son muy capos, o sea, ¿qué le recomendarías tú? O sea, si yo soy un líder muy capo en la materia, pero trabajo con personas, ¿cómo puedo dar esos primeros pasos para cuidar a mi gente, no? O sea, está bien, tengo todo el know-how técnico del área, pero quiero aprender a cuidar a mi gente. ¿Cómo empezaría? ¿Qué me recomendaría? O sea, todo va a partir mucho, hay dos cosas, ¿no? Uno, es básico la cultura de la compañía, ¿no? De repente tú, por tus propios valores, etcétera, oye, sí, yo soy una persona que priorizo la seguridad de las personas, ya, pero la compañía no. Ya, y primero el resultado y en el último, con suerte el tema de seguridad, ¿no? Entonces, ahí va a ser básico y que uno también analice si se siente parte de la cultura, si se va a alinear esa cultura o de repente no es el camino que desea tener y necesitará tomar algún tipo de decisión, ¿no? Para mí es uno que blanco-negro, ya va a depender de la persona, ¿no? Lo segundo es si es que sí, la empresa te ayuda es parte de la cultura, es parte de sus prioridades, en la compañía se hablaba mucho de valor, ¿no? Es parte es parte del valor de la compañía el tema de seguridad. No es una prioridad ni siquiera, es como tu día a día, ¿no? Ya si está acompañado de lineamientos, etcétera, para mí, en seguridad o en lo que sea, lo primero que debería pasar es que uno escuche
a su gente, ¿no? Escuche a las personas que va a conocer para entender qué necesita, ¿no? Para entender qué está pasando, como te diría el paso número 1, ¿no? Qué está pasando alrededor de sus vidas, alrededor de los pasos que quieren seguir, ¿no? Sus motivaciones, para en base a eso ver qué oportunidades existen y armarte un plan, ¿no? Entonces, tú puedes, para mí hay 2 cosas, ¿no? Desde KPIs duros, indicadores duros que te van a decir fríos, está pasando esto a nivel de resultados, y lo otro es a nivel mucho más subjetivo, que es cuál es el sentir del equipo, ¿no? Obviamente sumado a esto tú tienes que tener un espacio con tu líder para entender las expectativas, etcétera, ¿no? Pero sumando estas 2 cosas ya tranquilamente puedes sacar un plan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi experiencia en Supply me pasaba de que no era un buen momento a nivel de resultados cuando llegué, y al mismo tiempo tenía 4 líneas, no, era una línea, pero tenía 4 equipos que veían los 3 turnos, un equipo descansaba y así, por eso tenía 4 equipos, y entre los 4 equipos eran 4 equipos que no se hablaban, sentían mucha como competencia, no había colaboración, entonces entre ellos se maleteaban, ¿no? Entonces había ok, a mí en el turno de la mañana me fue súper bien y a ti en la tarde no, entonces el de la tarde sentía que le había dejado algún plan imperfecto, o de repente no paró la máquina, entonces finalmente la mentalidad es mi turno, o mi equipo, mi subequipo, no era, oye, somos Base 7 y necesitamos salir adelante con esta línea, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, mi foco, más allá de los resultados, entender qué estaba pasando, por qué no llegamos, etcétera, era cómo empezamos a tener una mentalidad de equipo, ¿no? Y empecé como a juntarlos a los líderes, entonces aprovechaba las paradas, que el beneficio, muy duro el momento, pero sí, teníamos muchas paradas porque efectivamente como no teníamos gente, había momentos que no teníamos gente, no, exacto, ¿no? Entonces aprovechaba esas paradas para sacar a la gente y meter a mis operadores líderes más la gente de mantenimiento, etcétera, para cómo hacíamos para empezar a trabajar como un solo equipo, ¿no? Entonces es algo que a mí me funcionó, ¿no? Igual yo complementaría ahí un poco también el role modeling, ¿no? Porque va a depender mucho también del líder, qué tanto se compra que la seguridad es importante. Porque puede pasar que, o sea, que la cultura te ayuda, todo te están exigiendo de que la seguridad no, pero para ti lo más importante siguen los indicadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú le das ese reflejo a la cliente, ¿no? Oye, primero tienes que verificar que si quieres intervenir la máquina que esté parada, ¿no? O que no tenga ningún tipo de energía. Yo creo que también va a depender un poco de ese lado del líder, ¿no? También, pero sí, creo que es válido. La cultura tiene que ayudar. O sea, si la cultura no está alineada para un tema específico, como seguridad, tanto calidad, no vas a poder hacer muchas cosas tampoco, ¿no? No te va a acompañar. Uh-huh. Y todo viene mucho también de cascada, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser que, no sé, el gerente general o un nivel más abajo, ¿no? El gerente de planta no cree en la, no sé, en la calidad, ¿ya? Y tú como, no sé, supervisor, sí lo crees, pero tu gerente te exige otra cosa. Y cuando tú te quieres, no sé, parar o hacer como en teoría lo correcto para ti, es como vas a estar en un cortocircuito constante, ¿no? Entonces, en línea con lo que dice Fiore, sí o sí, es un básico, necesita haber un ejemplo, y ese ejemplo, ese role modeling, debería ser en cascada, si no va a ser mucho más difícil, o sea, se pueden lograr igual cosas, pero va a ser mucho más difícil ir de abajo hacia arriba. Y yo me voy a pensar también, cuando uno habla de mentalidades y comportamientos, algo muy sencillo, ni siquiera voy a escribir la herramienta ni la empresa, pero era escoger a un grupo de personas, conversar uno a uno, cómo tú consideras, cuál sería el éxito en tu vida o cómo te sientes. Y a veces en esas preguntas sale, no sé, en el baño no hay unas buenas condiciones o el baño siempre está sucio. Y hay cosas que no necesariamente están en la línea productiva, o lo que me pasaba, alguna vez me dijo un operador que a mí solo me dan dos polos cada 3 meses y es verano. Y ese polo no dura, prácticamente como es verano, lo sudo prácticamente un turno, y, o sea, su dolor, y eso está en su mentalidad, como que la empresa no me apoya, o no tengo los recursos suficientes, o me siento incómodo. Y a veces cuando el líder no se detiene a conversar solo un momento con una persona,
no captures esos insights, ¿no? Lo importante es de su equipo. Entonces yo creo que una herramienta básica es conversar, ¿sí? ¿No? Sentarse, uno a uno, cómo te sientes, qué es lo que aspiras, cómo te gustaría que te apoyes, o cómo te gustaría que yo te apoye como líder. Y ahí salen muchas cosas, ya más su plan, vas priorizando y se vuelve algo muy... Algo que a mí me pasó también era que yo aprovechaba estos como pequeños conversaciones individuales o estos one-on-ones para preguntarle al equipo que me dé feedback, ¿no? Porque estamos acostumbrados a simplemente decir, oye, esto no me gusta de ti, o buen trabajo, o a veces no lo decimos y asumimos que la persona ya sabe que buen trabajo, ¿no? Y le decía, no, o sea, ¿cómo te estás sintiendo conmigo? Y normalmente pasa de que los reportes pues se sienten un poco cortos, no le quieren decir al líder de, no sé, esto no me gusta de ti, qué sé yo, tienen totalmente, tienen miedo, ¿no? Entonces, o sea, lo veo actualmente ahorita en el rol que tengo, que sí, los colaboradores tienen miedo, ¿no? Algún tipo de consecuencia, represalia, etcétera, ¿no? Entonces, pero, y ahí es muy importante haber generado ese vínculo de confianza también para que la persona se dé cuenta de, oye, no va a pasar nada si tú me dices esto no me gusta, ¿no? Entonces, a mí en ese momento me dijeron, Sol, en verdad, porque en el Intensity le sumamos el que era workaholic, bueno, soy, pero bueno, estoy trabajando en ello, y a veces me pasaba de que, porque también era medio olvidadiza, bueno, soy medio olvidadiza, a veces como para no dejarlo para el día siguiente, para como tenerlo ahí, a veces escribía probablemente no era el horario que tenía, porque por los distintos turnos que tenía, no sé, de repente el horario terminaba a las 3 de la tarde, de repente yo les hablaba, no sé, 5 de la tarde, no sé, entonces hablaba en un horario que ellos no estaban en ese momento, y la gente me decía, para mí era, oye, no me respondas ahorita, me respondes mañana, pero para ellos eran, me estás estresando ahorita, que quiero desconectarme de la chamba, ¿no? Y me estás poniendo cosas y ya no me estás ayudando a desconectarme, ¿no? Bien, Sol. Y hablando un poco de liderazgo, ¿qué características, cualidades destacarías de un buen líder en sus planes? Yo creo que eso aplica para cualquier líder, ¿ya? Pero si pienso en los líderes que he tenido dentro de Supply, cuáles han sido estas características que más me han marcado. Uno es confianza, ¿no? Que el líder te transmita confianza, crea en ti, confía en tu trabajo. Para mí es muy importante que me dé libertad, ¿no? Lo segundo es que hay un genuino interés en tu desarrollo, ¿no? Que realmente pues se preocupe y tenga interés en que tú crezcas, en que la persona tenga claridad cuáles son las oportunidades, ¿no? Y lo tercero, para mí es básico también que sea este sponsor, ¿no? Que te dé esta vitrina, ¿no? De exposición, ¿no? Entonces, obviamente va a depender en qué estadio estás, porque la idea es que no te quemes, ¿no? Y que pues si te tienes que exponer, te expongas pues bien, plantado. Pero sí, los líderes que han peleado por mí o al mismo tiempo también me han dejado el exponerme y el tener espacios con distintas personas dentro del país o fuera del país, qué sé yo, como para mí ha sido como súper valorado también porque habla de confían en mí, confía no solamente en mis capacidades, confía como en mi potencial también, y al mismo tiempo eso y quiere que avance, ¿no? Quiere que avance y está abriendo caminos para que yo avance. No solamente el querer, sino está haciendo algo para que yo también avance, ¿no? Y creo que en relación a eso mencionaste confianza, que te sponsoree y que también te pueda permitir explorar, ¿no? Arriesgarte. Sí. Y dentro de eso creo que también es que te corrija de alguna manera. Porque si un líder no te corrige, puedes seguir creciendo con cosas equivocadas. Entonces puede tener toda la confianza del mundo, pero creo que también cuando cometemos errores, un buen líder es capaz de corregirte y decirte que has hecho mal. Totalmente. Y creo que el mayor error que a veces podemos cometer los líderes, en general los colaboradores,
es cuando por temor, miedo, por no incomodarnos, porque de por sí puede ser una conversación difícil, ¿no? El tener y decirle a tu reporte, a tu padre, etcétera, oye, mejora esto, no me gustó esto, la fregaste en esto, no sé, ¿no? Entonces, no es sencillo, porque creo que a nadie nos gusta escuchar cosas malas, ¿no? O negativas, ¿no? Pero por otro lado, realmente puede sonar trillado, pero sí termina siendo un regalo porque la persona, si es que le das ese feedback de manera inmediata, le permite realmente ver dónde está la oportunidad y que tome conciencia de que eso que está haciendo en ese momento no lo está llevando por el camino que se espera, ¿no? Entonces, me ha pasado muchas veces que hay líderes además, a mí también, que de repente yo como colaboradora podía sentir, está pensando esto, porque también uno vuela, qué sé yo, pero nunca me lo decía, ¿no? Entonces al final yo sentía de que de repente no había una confianza, de que no estaba siendo directo, qué sé yo. Ya en la medida que uno va avanzando, y eso debería pasar en verdad, también lo recomiendo, es que como colaborador pedir feedback, no simplemente estar sentado diciendo, ok, mi líder me va a buscar en cualquier momento, sino yo también puedo tocarle la puerta y decirle, oye, dime qué cosa estoy haciendo bien, qué debo mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, en línea con eso es clave para todos los líderes y para todos los colaboradores el decir que está fallando o que está haciendo bien. Realmente no tomemos por contado de que, o por obvio de que la persona sabe que está haciendo bien, ¿no? Es importante decirlo, pero al mismo tiempo abrir la oportunidad, ¿no? Eso. Sí, yo creo que, o sea, justo hace unos días tuve un espacio donde también reforzaban eso, ¿no? El crecimiento va a depender también mucho de qué tanto tú quieres crecer, qué tanto cómodo te sientes, porque decíamos, oye, de repente, no sé, pues hay personas que no quieren ser gerentes, directores, pero quieren seguir siendo jefes en distintas áreas, ¿no? Moverse, movilizarse, y creo que es importante saber. Entonces, ¿cómo se sabe? También en espacios donde tú le preguntas, mira, quiero crecer acá o no quiero crecer, o simplemente estoy cómodo acá, pero ¿qué me recomiendas, no? Y ahí decide, mira, mejor acá, mejora lo otro. Entonces, creo que sí es importante parte de la conversación y del feedback, ¿no? Porque al final ahí tú vas diciendo por qué camino seguir o qué hacer, ¿no? Creo que eso es importante. Exacto. Y en línea de lo que dice Fío, me hace acordar mucho de el tener claro como líder cuál es la motivación de mi reporte. No es lo mismo, yo puedo pensar que su motivación es crecer, pero no necesariamente es así. Puede ser su motivación el aprender, puede ser su motivación, no sé, el viajar, no sé, puede ser su motivación, no sé, X cosas, ¿no? El enseñar a otros. Pueden haber distintas motivaciones, puede ser sí o solamente una motivación hasta económica, 100%, ¿no? Entonces, el realmente entender cuál es la motivación de la persona como líder te ayuda a no asumir que lo que tú le vas a dar es lo que necesita y lo que quiere, ¿no? Hay gente que su motivación realmente está enfocado en, oye, los beneficios para mis hijos y ya está, ¿me entiendes? Entonces, de repente me puedo quedar 700 años en el rol, pero si tú me das una palmadita o si tú me das como un espacio, un beneficio para yo estar más tiempo con mis hijos, para mí ya va a ser, me quedo acá de por vida y acá me muero y no me importa que me muevas porque me vas a tener súper fidelizada, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo para el contexto, el momento de vida de otra persona que de repente, no, su aspiración o su motivación es aprender, tener contactos con gente de distintos países, a la gente que le gusta viajar y aprender de eso, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Entonces, Distintas rutas. Sí. Me parece súper chévere todo lo que estamos hablando porque está muy relacionado a mentalidades y comportamiento. Porque cómo piensan las personas impacta en la productividad. Y cuando tú sabes qué cosas motiva a una persona y mueves esa tuerquita, la productividad de esa persona se va a 1000, pero es porque sabes dónde ajustar. Totalmente. Entonces, sí es importante conocer esos motivadores. Y mira, me ponía a pensar ahorita hablando de, hay sindicatos y sindicatos, ¿no? Hay sindicatos que son muy duros y hay veces que he visto de que te puedes ganar a la persona sindicalizada, de repente la persona que es más complicada en teoría poder dialogar o generar un acuerdo, pero he visto de que cuando le has tocado a la familia o cuando la persona se ha sentido reconocida,
no sé, por los años de trayectoria, donde has traído. Entonces, le has generado como esa conexión o ese nivel emocional, esa conexión con la empresa, ¿no? Que es, wow, ¿no? Pueden haber muchos desacuerdos, qué sé yo, pero realmente eso generó una diferencia así alucinante, el decir, realmente pese a estas diferencias, están valorando mis años de servicio, ¿no? Y están haciendo parte de mi familia, totalmente, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos a nuestra familia como muchas veces como prioridad, ¿no? Entonces va a depender igual de cada uno, pero mucha gente sí, o sea, valora mucho esos espacios, ¿no? Entonces, sí, súper clave. Bien, creo que vamos de la última pregunta, Fiore. Vamos, lánzale la última pregunta. La última pregunta. Bueno, Cecitos, como para ya ir cerrando también el espacio, ¿qué consejos, qué le recomendarías a gente que está, no solo en su playa, de repente en general, para que puedan buscar su crecimiento o sigan creciendo donde están, ¿no? Sea en su ruta o de repente ir ganando experiencia, ¿no? Como siempre la motivación de la persona. Tal cual. A ver, algo que yo le digo a mis niños, a mis clientitos, ¿no? A mis clientitos, a mis niños, es, primero, esto que hablamos hace un rato, ¿no? No esperemos, yo como colaborador, de que mi líder toque mi puerta y te diga, oye Sol, te quiero dar feedback y realmente quiero que crezcas. Puede darse, pero te puede tocar cualquier tipo de líder, ¿no? Entonces, si esperamos sentados que toquen nuestra puerta, de repente vamos a seguir esperando sentados por siempre, ¿no? Entonces, lo primero es que yo como colaborador es buscar cuál es la imagen que estoy proyectando, que está pensando mi líder de mí, ¿no? Y de repente las personas con las que trabajo. Entonces, para mí es primordial el tema del feedback, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a eso yo voy a ver, ok, dónde tengo que trabajar, cuáles son las oportunidades, qué cosas tengo que mantener, etcétera, ¿no? Segundo, es que sí es importante tener claridad más o menos para dónde me quiero dirigir, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las empresas, pero hay empresas, por ejemplo, en la que yo estoy actualmente, hay mucha oportunidad y veo que hay mucho movimiento entre áreas. No necesariamente si yo estoy en producción, me mantengo en producción toda mi vida, sino hay gente que de producción de repente se puede mover a logística, tengo gente, no sé, de ventas que se mueve a people, no sé, va a depender mucho del interés de la persona, ¿no? Entonces, en línea a eso, también al perfil que tengo, etcétera, es más o menos entender las estructuras y las oportunidades que existen hoy en la compañía, ¿no? Entonces, ahí yo que recomiendo es infórmate, ¿no? Infórmate o con tu líder o infórmate con recursos humanos, pero infórmate qué oportunidades o cómo está la estructura de la compañía y más o menos en base a tus intereses por dónde te puedes mover. Lo tercero es, en línea con eso, arma tu plan, ¿no? Y el plan tiene varias aristas, ¿no? En línea con los dos primeros puntos es, si tienes ciertas oportunidades en línea con la posición que te está interesando, es, ok, arma un plan tangible de cómo vas a cerrar ese plan, o esa oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer para cambiar? Y en línea ese plan es básico networking, básico networking, por más que a veces no nos guste, por más que a veces me da roche, no sé, es básico, es básico, ¿no? Pero ahí solo, nada más para clarificar para nuestra audiencia, cuando hablas de networking, o sea, ¿qué deberíamos entender? ¿Cómo se come el network? Ya. Es simple. En networking me refiero, en básico, es de todas maneras generar estas relaciones o esos vínculos con otras personas, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo trasladas? Es a la posición o a tu área de interés, se tiene que conocer los líderes que están en esa área de interés, ¿no? Entonces, va a ser mucho más sencillo. Obviamente, totalmente. Obviamente, el principal sponsor tiene que ser tu líder. Si tu líder no te compra, si tu líder no habla bien de ti, el líder del líder, va a ser mucho más complicado eso, ¿no? Pero este networking o por ejemplo, y lo veo, ¿no? Hay gente que se quiere cambiar de área o de repente dentro del mismo mundo de supply quiere irse a otra subárea, ya, pero no conoce el líder de esta subárea. No se puedes ver un proyecto con algo que impacte en esa otra subárea, claro. Exacto, que tenga algún tipo de relación. Puedes pedir esta pasantía como la que yo tuve, ¿no? De repente cubro las vacaciones. Puede ser hasta de menos, puede ser cubro las vacaciones de la persona, ¿no?
no sé, puede ser desde busco y tengo, oye, quiero aprender del tema, entonces Claro, tengo un espacio de capacitación, de shadowing, que es básicamente estar detrás de la persona y ver más o menos cómo hace su día a día. Entonces hay distintas maneras donde uno puede aprender, no necesariamente estando en el otro rol, pero ya vas preparándote. Pero lo importante acá es, uno, entender cuál es la oportunidad, dos, es ver qué te interesa, ¿no? Puede ser como al revés, primero qué te interesa, exacto, cuál es tu ruta, por dónde va el tema, y tenés un plan, ¿no? Que ese plan de todas maneras tiene que tener accionables claros, no es, ok, no sé, sí, sí, tal cual, ¿no? Y ahí está mucho el tema de SMART, ¿no? Es específico, medible, accionable, que te rete en tiempo, ¿no? Entonces, finalmente, no es, ya, no sé, tengo la oportunidad de que no sé, me falta liderar, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a liderar a la gente bien. ¿Qué tipo de acción es eso? ¿No? Entonces, ¿cómo realmente, qué específicamente vas a hacer de diferente para que empieces a ser un buen líder? ¿No? Entonces, no sé, de repente es juntarme con mi equipo de manera mensual o semanal, no sé, tener espacios individuales para escucharlos, ¿no? Tener espacios mensuales de repente de equipo, ¿no? Salir, compartir, no sé, ¿no? Entonces pueden salir N cosas, pero tiene que ser algo tangible. Si no es tangible, se lo lleva el viento, ¿no? Y es importante ahí que a eso tangible, como pasa en los KPIs, de todo tipo de comercial, logístico, supply, etcétera, que son duros, también le ponemos un KPI a tu plan personal, ¿no? Entonces, ¿cómo eso lo vas a mover, no? Y no sería mal, digamos, reunirte con tu jefe y decirle, jefe, mira, eso es mi plan. Quiero seguir creciendo la compañía, he puesto estos planes, ¿qué opinas? Mostrarle ese plan al jefe. Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo ahí recomiendo, sí, pues creo que va a depender mucho también en qué estadio estás o en qué nivel de seniority tengas, ¿no? Entonces, de repente, si ya eres una persona que tienes una posición mucho mayor, etcétera, la tienes mucho más clara, sí, le puedes decir, oye, yo estoy contemplando ABCZ, ¿qué piensas? ¿No te hace sentido? ¿No te hace sentido? Voy por acá, te propongo esto, ya. Pero de repente personas que recién están empezando en el mundo laboral van a necesitar mucho más guía, ¿no? Entonces, en línea con eso, probablemente es co-construirlo o más de líder de esta, porque es muy normal y si pensamos en cómo empezamos en el mundo laboral, no teníamos claro dónde ir, voy derecha, izquierda, qué puesto quiero, será ser o no ser, o sea, tienes un montón de dudas y es natural que las tengas, ¿no? Entonces, por eso es que hablo de buscar cursos humanos, busca tu líder o busca otras personas que de repente te inspiren también, que puedan servirte de mentor o de guía para más o menos como direccionar un poquito por dónde te podrías dirigir ahora. No hay un solo camino, ¿no? Pueden haber varios caminos, pero más o menos podrías tener una idea y hay gente que te dice, no, este tipo de roles o estas posiciones no hay manera, ¿no? Entonces ya, ok, por lo menos sabes qué es lo que no quieres, ya. Entonces pero vas afinando un poquito, tal cual. Sí, es importante. Excelente. Bien, Sol, creo que esta fue la última pregunta de este episodio. La verdad te agradecemos mucho cómo fluir este podcast, esa La conversación, apertura también. la apertura. De verdad, creo que cada episodio nos permite aprender más, conocernos y agregar valor, compartir todo lo que hemos aprendido en estos años. Y personas como tú, Sol, tienen mucho por compartir hasta todas las personas que estamos creciendo en Supply, seguimos aprendiendo, así que te agradecemos un montón. Y si quieren parte 2, si quieren que Sol vuelva en el siguiente episodio, pónganlo en los comentarios, taguenla. Ahí, colabore. Y cuéntalo, quizás dónde pueden encontrarte hacia todo el público que nos está escuchando. Perfecto, mil gracias, ¿no, chicos? En verdad, lindo, súper lindo el espacio. Creo que ha fluido, me he sentido muy cómoda, ha fluido demasiado bien. Ha fluido demasiado bien. A ver, en mis redes, y dice así: Instagram, solange.ugas.coach, ya, en LinkedIn, Solange Ugas, así simple. Solange, se escribe solange.ugas, UGZ.coach. Principalmente utilizo esas, ¿sí? Bien, ya saben, ahí nos ponemos. Entonces, van a estar apareciendo aquí abajo las redes Solange. Y agradecemos a todo el público que nos ha estado escuchando en esta oportunidad. Para ver si hay segunda parte. Para ver si hay segunda parte. Nos vemos. Gracias, chicos. Chao. Este episodio llega gracias a Solange Ugas Coach,
que ofrece asesorías personalizadas para empleabilidad. Para todos ustedes que están escuchando este episodio, van a tener un 10% de descuento si ponen el código RUTASUPPLY10. Y los invitamos también a seguir a Estrategia Link, que estamos compartiendo un contenido relacionado a Supply. Nos vemos hasta la siguiente oportunidad.